Por lo que respecta a la Luftwaffe, la producción de nuevos diseños de cazas y bombarderos se inició de manera tardía, de modo que muchos de los avances tecnológicos llegaron demasiado tarde para tener algún efecto decisivo sobre la supremacía aérea. Modelos supersónicos como es el Messerschmitt 262, el bombardero a reacción Arado 234 o el Comet empezaron a fabricarse bien entrado el año 44, y en todo caso en un número insuficiente. La columna vertebral de la Luftwaffe seguía descansando sobre las espaldas de los viejos modelos de la gloriosa época de la Blitzkrieg, los modelos Messerschmitt 109, Henkel 111 y el Stuka Ju-88, que en 1943 daban ya claros síntomas de agotamiento. La producción de aviones de combate entre 1939 y 1942 se mantuvo en unos niveles de producción similares a los de la Unión Soviética, pero en todo caso inferiores a los de las producciones de Gran Bretaña y sobre todo de los Estados Unidos. Pese al aumento del 43,5% en el número de aviones fabricados en 1943 respecto del año anterior y del 76% en comparación con el año 1944, lo cierto es que a partir de 1943, con la producción en masa y en cadena de los Estados Unidos y la recuperación de la industria soviética a partir de ese año, dan un vuelco a la producción combinada de ambos países, superando la producción alemana en más del 80%. Algunos de los nuevos modelos revolucionarios, como el Messerschmitt 262, pensado inicialmente como un caza, tuvo que ser reconvertido en un bombardero de apoyo terrestre por orden expresa del Führer, lo que le privó de sus cualidades más destacadas en cuanto a combate aéreo se refiere. Proyectos de bombarderos estratégicos con autonomías de 15 y 20.000 kilómetros, con objeto de poder bombardear Norteamérica, o modelos como el fracasado Messerschmitt 110, dilapidaron esfuerzos y recursos que en 1943 empezaron a echarse en falta. La paralización de los proyectos y la falta de una planificación estratégica tras las victorias sobre los cielos de Europa en la época dorada de la Blitzkrieg acabaron por adormecer una fuerza aérea que ya en 1943 había perdido su superioridad técnica y material. Sin duda alguna, el carácter doliente del mariscal de campo Hermann Göring tuvo mucho que ver en la relajación absoluta de su Estado Mayor durante esos decisivos años. El precio que Alemania habría de pagar en su fuerza aérea los siguientes años, en sus tripulaciones y destrucción de sus ciudades, fue una gravísima irresponsabilidad, imputable sin duda alguna al Reichsmariscal Hermann Göring. En el teatro de operaciones del Atlántico Norte, las cosas no mejoraron tampoco para el arma submarina alemana. Los modelos U-Boot 7C y 9 carecían de la capacidad para evitar los ataques aéreos de los Liberator estadounidenses o de los Sunderland británicos, de modo que el modelo 7 se dejó de fabricar en 1943 y se inició un nuevo proyecto de submarino, el U-Boot 21, con capacidad para sumergirse durante más de 120 horas frente a las 24 de los anteriores modelos. No obstante, el diseño requería de tiempo, del que Alemania carecía. Además, la dispersión de la producción con objeto de evitar los daños por causa de los bombardeos estratégicos aliados en las plantas de producción hicieron que al ensamblarse se observaran defectos que requerían de costosos trabajos de postproducción, de modo que de los 118 U-Boats 21 fabricados, tan solo 4 lograron entrar en servicio al final de la guerra, de tal modo que las pérdidas de U-Boats en el mar fueron aumentando a lo largo de 1943, mientras que el número de buques mercantes aliados hundidos apenas representaba el 25% del tonelaje total fabricado en 1943 y el del 10% en 1944. La guerra del Atlántico se había perdido y la gran baza de Hitler esfumado. Ante tal situación se buscaron soluciones de emergencia, tales como la instalación de los snorkels a partir de 1944, el aumento de las baterías eléctricas para aumentar la autonomía en inmersión,
Se aumentó y reforzó la coraza de los submarinos para permitirles alcanzar mayores profundidades y escapar así de las cargas de profundidad. Se instalaron sistemas de detección aérea también como el METOS. Así como se diseñó un nuevo torpedo acústico, pero dichas medidas pronto dejaron de ser eficaces, ya que los aliados desarrollaron otras aún más eficaces que las anteriores, como las cargas de profundidad tipo erizo o la instalación de radares en los aviones de largo alcance, así como sistemas acústicos que permitieron detectar las señales emitidas por los submarinos al utilizar el METOS. En 1944 la esperanza de vida de los tripulantes de los U-boats alemanes había descendido a apenas 100 días. El tiempo de los submarinos había pasado. Los millones de Reichsmark invertidos en inútiles buques de línea hubieron de haberse invertido en la producción de submarinos entre 1933 y 1940, lo que hubiera permitido paralizar por completo el tráfico mercante entre los Estados Unidos y la Gran Bretaña y sus dominios, poniendo a Inglaterra en una grave situación desde el punto de vista económico-productivo y sin la posibilidad de reforzar sus dominios ni enviar material a su aliado soviético. De nuevo, las decisiones del Führer en el periodo de entreguerras y los primeros años de la Segunda Guerra Mundial condicionaron de manera absoluta las circunstancias militares posteriores. Bueno, vistos los 5 vídeos anteriores, incluido este, vamos ya a dar respuesta a la pregunta de si Hitler pudo ganar la Segunda Guerra Mundial. A mi modo de entender, la respuesta debe ser afirmativa en base a los siguientes argumentos. El primero de ellos es el relativo a el esfuerzo bélico. Si efectivamente en 1940 se hubiese transformado la industria civil en una industria estrictamente militar, como así sucedió a partir de la declaración de la Total Krieg en 1943, los niveles de producción que se alcanzaron esos años se hubiesen podido adelantar al periodo 1940-1942. En segundo lugar, al hecho de la unificación de las distintas agencias y organismos que operaron hasta 1942 tras la unificación de todos ellos bajo las directrices de Albert Speer. A partir de ese momento se produjo un salto cualitativo en cuanto a la producción, puesto que se unificaron pues, todas las agencias y todos los organismos encargados de esta materia. En tercer lugar, tendríamos ya un criterio a valorar que sería anterior a la propia Segunda Guerra Mundial y que empezaría en 1933 y que iría referido a la construcción de una flota de alta mar de Hitler que estaba fundamentada básicamente en grandes buques de línea con unos costos muy elevados de producción, de recursos y de mano de obra. Si esta inversión tan importante se hubiese dedicado a la producción masiva de U-boats, es muy posible que Gran Bretaña y la Unión Soviética hubiesen tenido serios problemas para importar los recursos y las materias primas, así como las ayudas procedentes de Estados Unidos para su propio esfuerzo bélico. En cuarto lugar, la producción. La producción de carros de combate y aviones en Alemania experimentó una diversidad notable de modelos, a diferencia de lo que ocurrió en la Unión Soviética y en Estados Unidos. Si Alemania hubiese concentrado la producción en modelos ya probados de eficacia reconocida y técnicamente y mecánicamente más fiables, hubiesen podido dar un salto cualitativo en cuanto a su desarrollo tecnológico, y carros de combate como el Panzer IV de 76 milímetros o por ejemplo los cazacarros Stuck o Hetzer, producidos en grandes cantidades, hubiesen podido dar a Alemania una superioridad inicial en las primeras fases de la Segunda Guerra Mundial, que seguramente hubiesen podido dar lugar a un desenlace temprano de victorias ya en el frente oriental e incluso la propia invasión de Gran Bretaña. Y por último, el último elemento sería el referido a la disparidad de esfuerzos
de carácter científico y técnico que los alemanes emplearon en prototipos de aviones o de carros de combate, en este caso la producción de carros súper pesados como por ejemplo el King Tiger o el Maus o en menor medida el Tiger 1 supusieron una dedicación de esfuerzos económicos y materiales muy importante a unos costes muy elevados. Ya hemos visto que la producción de un King Tiger equivalía aproximadamente a la de 10 Stuks. En consecuencia, si se hubiese replanteado esta producción hacia aquellos modelos más económicos y que habían probado su eficacia en el campo de batalla, pues las fuerzas de la Wehrmacht lo hubieran agradecido. En definitiva, estas 5 razones son las que me llevan a pensar que Alemania bien pudo ganar la Segunda Guerra Mundial, pero en su caso sí que tengo claro que posiblemente hubiese obtenido una paz en unas condiciones obviamente mucho más ventajosas que las que finalmente se produjeron. Bueno, muchas gracias por haber visto estos 5 vídeos y espero que en breve pueda plantear otra pregunta.